Fácil y sencillo. El derecho con Nancy Ballinas. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nancy Ballinas, abogada y humanista. Les quiero dar la bienvenida a mi programa Fácil y Sencillo, El Derecho con Nancy Ballinas, en el que estaremos hablando de derecho. Podrán preguntarnos todas las dudas que tengan, pero hoy enfocaremos este programa a el origen. ¿El origen de qué? De la humanidad. Porque la humanidad está unida al derecho. ¿Qué nos hace diferentes a los humanos de cualquier otro ser natural que haya allá afuera? Bueno, pues la cultura y el derecho. Muchos de ustedes me van a preguntar, oye, no solamente esas son las diferencias, claro que no, pero hoy hablaremos de estas. ¿Qué es la cultura? La cultura son conocimientos, son usos y costumbres, tradiciones que tenemos enraizadas en nuestra sociedad o en nuestro pueblo, que nos hacen diferentes, pero debería de hacernos iguales. ¿Y qué es el derecho? Bueno, ¿qué buscamos con el derecho? Esa sería la pregunta. Buscamos certeza, buscamos justicia, buscamos equidad, buscamos igualdad y buscamos tener una propiedad o una posesión. Esos son conocidos por la Constitución como nuestros derechos humanos. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo del derecho? El derecho busca la convivencia social y la paz social. Para lograr todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a hablar de este tema hoy, vamos a enfocar nuestro tema en esto y les voy a comentar algo. ¿Cómo vamos a dar esta evolución del derecho a la humanidad? ¿Realmente el derecho ha hecho un buen papel dentro de nuestra sociedad? ¿Realmente la antropología tiene algo que ver con el derecho para que esto funcione bien? ¿Los humanos saben, conocen qué tiene que ver toda esta evolución social para mejorar nuestra equidad de la que hoy tenemos problemas? Pues para hablar de estos acontecimientos que hemos vivido durante muchos años nos acompaña nuestra amiga antropóloga Adriana Romero Texical. ¿Qué tal? Bienvenida. Con un gran currículum, ha sido subdirectora del editorial del portal Shentú, presidenta de la asociación Ahuehue Atizcayo 2013-2018 y actualmente coordinadora general de la asociación. ¿Qué tal, amiga Adriana? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí. Pues aquí un gusto acompañarte y me da mucho gusto y felicitarte porque pues yo sé que este programa va a ser de mucha ayuda y de mucha participación con nuestros radioescuchas y esperemos que todo salga bien. Muchísimas gracias y gracias por aceptar la invitación y para mí es un gusto tenerte en este momento porque vamos a hablar de temas muy importantes. El principal, el que yo te preguntaría, para ti, ¿dónde inicia el origen de la humanidad? ¿Dónde? Muy buena pregunta. Para hablar sobre el origen del hombre, fíjate que las distintas culturas y civilizaciones han ofrecido diversos relatos de carácter mítico y religioso sobre la creación del origen del hombre. A esto se le llama antropofonía. ¿Qué es el relato de carácter mítico y religioso sobre su origen, su creación o surgimiento por extensión de la humanidad y su cultura? Fíjate que Darwin, después de su libro del origen de las especies, en 1871 escribe El origen del hombre, que es precisamente que de acuerdo a su visión científica refleja en su obra a la especie humana actual, que es el Homo sapiens, dentro de una evolución biológica de la selección natural y la selección sexual. Y llega a la conclusión, junto con los naturalistas de su época, que el origen del hombre desciende de una forma menos organizada y lo fundamenta en la estrecha semejanza que hay entre el hombre y los animales inferiores en su desarrollo embrionario. Ahora bien, la síntesis evolutiva moderna o el nuevo darwinismo pretende hacer la integración precisamente de esta teoría de la evolución de las especies por selección natural de Charles Darwin, al mismo tiempo de la teoría genética de Mendel, y así como la base de la herencia biológica de la mutación genética aleatoria como una fuente de variación y la genética de poblaciones. ¿Pero por qué hablamos de todo esto? Pues fíjate que la antropología, que es precisamente la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, sus características físicas como animales y de su cultura, que es el rasgo no biológico,
recurre a herramientas y conocimientos producidos precisamente por las ciencias sociales y las ciencias naturales, cuyo objetivo es producir conocimiento sobre el ser humano en sus distintas facetas, por supuesto. Abarca tanto las estructuras sociales de la actualidad y la evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de los pueblos que han desaparecido y la diversidad de expresiones culturales y lingüísticas que caracterizan a la humanidad. Fíjate que todas estas facetas del ser humano implicaron que en la antropología hubiera ciertos ajustes, en el sentido que se desarrollan disciplinas que son disciplinas precisamente consideradas actualmente como ciencias independientes, pero al mismo tiempo se entrelazan porque son la antropología física, la arqueología, la lingüística y la antropología social, ¿no? Déjame decirte que la antropología se constituyó como disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX. Y uno de los factores que favoreció fue la aparición precisamente de la difusión de la teoría de la evolución, que en el rango de los estudios sobre la sociedad dio origen al evolucionismo social, entre cuyos principales autores se encuentra Spencer, y así entre otros que podemos mencionar, en donde los primeros antropólogos pensaban que así como las especies evolucionan de organismos sencillos, se convierten en más complejos, las sociedades y las culturas de la humanidad tienen que pasar o seguir por el mismo proceso evolutivo para producir estructuras complejas como su propia sociedad, ¿no? Entonces, ¿estarías de acuerdo conmigo que si el humano ha evolucionado? Así es. Y entonces, en esta evolución que se me hace muy interesante lo que nos estás diciendo, por eso es tan importante tenerte aquí hoy con nosotros, la humanidad nace con un consciente. ¿Tú crees que te nacen con un consciente la humanidad? ¿Se vuelve consciente en algún momento a donde dicen, vamos a llevar todo con reglas, vamos a poner reglas para hacer las cosas? Porque desde la historia del derecho nos habla de eso, que existe ese origen. ¿Tú qué crees? Pues sí, fíjate que unos de los primeros antropólogos fueron abogados. Mira, qué interesante. Los primeros antropólogos fueron abogados precisamente, y de este modo nace que aparecieran las cuestiones jurídicas dentro de la antropología como temas centrales. Pero al mismo tiempo de que nacen y que se desarrollan, también hay el descubrimiento de los sistemas de parentesco en la antropología a la par. Por eso, el origen de la especie humana, o sea, nuestra especie como Homo sapiens, pertenece al grupo de los primates que han estado asociados precisamente como primer grupo social, que se desarrollan precisamente hace 65 millones de años. Y aquí es la correlación, ¿no?, con lo que tú mencionabas, ¿no?, la aparición de los sistemas de parentesco, que más adelante vamos a ver cómo se interrelacionan para crear las primeras condiciones del derecho. Que estaríamos de acuerdo que al resistir esta relación de parentesco, nace en la familia. Así es. Y el origen de toda humanidad y el origen de todo lo que hoy tenemos, pues está dentro de la familia, ¿no? Así es. Es importante mencionar esto porque vamos a hacer el derecho fácil, pero para entender el derecho, para entender cómo nos legisla, para entender por qué hoy existen tantas leyes, tenemos que entender cómo es que se da este origen y cómo es que va dando esa evolución, cómo es que va cambiando y cómo va haciendo que los contextos sociales cambien, ¿no? Las conductas externas, porque el derecho regula las conductas externas. Así. Muchas veces a mí me han dicho, oye, ¿será que el derecho algún día regule lo que yo estoy pensando? Pues no, porque nadie lo sabe, ¿no? A lo mejor algún día en esa evolución de la humanidad puede que exista, pero hoy solamente regula esa conducta externa, eso que expresamos, eso que hacemos mal. Dentro de la antropología, tú me podrás decir, ¿qué cambios? ¿Qué hizo que el ser humano comenzara a ser regulado? Precisamente regresamos al concepto de la familia, ¿no? En donde Levi Strauss dice que surge, o sea, el concepto de familia surge de la necesidad de procrear y cuidar
en la medida en que cada nuevo miembro de la sociedad nace sin capacidad de valerse por sí mismo. Necesita de alguien que lo apoye, y en ese preciso momento la familia aparece como protectora y cuidadora de los... Súper interesante lo que me acabas de decir. Me hablaste de una palabra muy importante que hoy está en un desequilibrio en el derecho, que es la famosa procreación. Recordé en este momento la definición del Código Civil, que nos dice que es la unión entre hombre y mujer para procrear. ¿Qué pasa ahora que se están surgiendo otros nuevos matrimonios que no son entre hombre y mujer y que no estamos hablando de la procreación dentro de la antropología? ¿Cómo lo ve la antropología? Qué bueno que me lo recuerdas, porque Levi Strauss establecía que la estructura familiar como única no define una familia en el concepto así universal, sino que es universal lo que le corresponde al hombre como orden de la naturaleza, como es la procreación, y se caracteriza por la espontaneidad, mientras que todo lo que está sujeto a una norma pertenece a la cultura y presenta atributos de lo relativo a lo particular. O sea, muy interesante. La definición es ahí, y sin embargo, ahorita que hablas sobre el nuevo concepto, hay una antropóloga que se apellida González Echevarría, que se dedica precisamente al estudio de estos parentescos actuales, en donde dice que ya no es posible darle continuidad al uso del concepto de la familia, sino que ahora debemos de sustituirlo por una unidad doméstica. Oh, interesante, ¿no? Y muchas veces pasa, por eso es tan importante hablar contigo, porque muchas veces también en el derecho tenemos que evolucionar en nuestra forma de hablar. Me tocaba hace algunas veces escuchar la palabra de violencia intrafamiliar. Tengo mucho tiempo escuchando esa palabra y quiero mencionarte que cuando la escucho les hace falta a la gente un poquito estudiar más, porque intra significa dentro, entonces no la hablas. Dentro del Código Penal ya de hace algún tiempo ya se habla de violencia familiar, porque es violencia que ocurre dentro de la familia. Entonces ahora, cambiarle la conceptualización a la familia, porque hoy tenemos diferentes familias, donde las familias no están formadas solamente de una familia nuclear, que es papá, mamá y hijos, sino hoy tenemos una diversidad familiar de la que se debe de apoyar legislativamente, y yo creo que esa es la otra pregunta que yo te haría. ¿Tú sientes que el derecho va a la par de cómo está evolucionando la humanidad y que dentro de un Congreso de la Unión, dentro de un Congreso local, se están haciendo leyes que corresponden a nuestra actualidad? Porque lo que tú me estás diciendo es muy importante y es algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos ir atrasados los que estamos en derecho, y muchas veces nos hemos encontrado que cuando estamos atrasados en algún tema, pues no se hacen las cosas bien o no se hace justicia como debe de ser, y que solamente la jurisprudencia es la que nos ha salvado nosotros como abogados para poder ayudar a la gente. Pero esta evolución yo creo que tendría que ser a la par. ¿Tú qué piensas? Tú dime. Sí, yo creo que se tiene que actualizar un poco más, porque debido a que se generan múltiples confusiones con respecto al concepto de familia, actualmente en las estructuras formadas por personas en esta nueva unidad doméstica, así como lo menciona la colega, es porque no existen, existen familias en donde no hay lazos de consanguinidad. Así es. Y sin embargo mantienen una relación de convivencia alrededor de un eje residencial o la unidad doméstica. En esta situación encontramos actualmente a familias de crianza y familias formadas por parejas de homosexuales, y también familias formadas por personas adultas sin hijos. Sí, estoy de acuerdo. Hoy existen los perrijos, pero yo me iré a un tema muy importante que ha sido algo que a mí me ha dejado mucho pensando, es el tema de la adopción. ¿Por qué? Porque lo escuchaba ahora que estamos iniciando en redes sociales. Solamente existe el parentesco por consanguinidad y es el único importante. No, estamos en un gran error. El parentesco por consanguinidad, quiero decirles, para que hablemos fácil y sencillo del derecho, es la sangre que corre en mis venas
corre en ese hijo que yo tengo, corre en mi mamá, corre en ese abuelito, en el tío. Eso es consanguinidad, la sangre que corre por mis venas. Pero existe otro tipo de parentesco, y existe el parentesco de mi suegro, de mi suegra, de mi cuñada, que nosotros les llamamos vulgarmente las familias políticas. Pero un parentesco que se me hace muy importante que tenemos que hablar es el parentesco por adopción. ¿Cuántos menores de edad son abandonados por circunstancias que estaremos hablando en algún momento, y en el momento que tienen una acta de nacimiento ya son sus hijos, ya es mi hijo y él ya es mi padre o ya es mi madre, ¿no? Se me hace muy interesante lo que dice esta autora, porque ella está haciendo este análisis de esta evolución que hemos tenido como humanos y que debemos de tomarlas en cuenta dentro del derecho. Muchas veces tú me decías hace rato algo muy importante, el humano tiene que ser natural, pero ¿cuántas veces hemos dejado de ser naturales, no? Nos ha pasado dentro de lo que se hace en el estudio en el derecho. Tomás Aquino decía que surge el derecho del derecho divino, que Dios con los 10 mandamientos bajó y creó el derecho. Y pues tenemos el no robar, el no mentir, el no desear a la mujer de tu prójimo. Perfecto. No sé tú qué pienses de eso. Y existe el derecho natural, como dice Montesquieu, Aristóteles, Kant. Ellos nos hablan del derecho natural, el derecho que surge de lo natural, de lo que tú me decías, de la naturaleza, de lo que tiene que ser natural. Y lo natural, pues, es vivir. Lo natural es ser libres, lo natural es tener equidad, eso es lo natural. Desde la antropología, ¿tú qué piensas sobre ese tema, con todo lo que tú me has comentado hasta ahorita? Pues sí, hay que aplicar, yo creo, el concepto de la familia ya más actual, porque no es posible seguir aferrándonos al concepto de familia manejando desde las relaciones sanguíneas, como tú lo mencionabas, sanguíneas biológicas, sino que se debe de abrir a las distintas relaciones que existen en esta estructura, que tiene como principal objetivo una convivencia en un espacio de residencia, ¿no? Muy bien. Yo creo que en ese sentido, pues la familia pues debe de cumplir con varios factores, que es precisamente la cooperación económica, la residencia común y la reproducción. Aunque también déjame decirte que hay distintas formas de familia que actualmente lo estamos viviendo, que ahora los hijos, aunque ya mayores, siguen viviendo con los padres. Sí, es otro fenómeno que se está presentando. Más o menos, ¿cuánto tiempo crees que tiene este fenómeno? Yo creo que es a partir de los 90s, que es cuando se empieza más a arraigar la nueva familia, ¿no? La nueva estructura, la nueva forma de... Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta nueva forma que está surgiendo dentro de las familias mexicanas? ¿Será solamente en las familias mexicanas o estará en todo el mundo esta nueva modalidad? Pues yo creo que es de acuerdo yo creo que sí es más mexicano. ¿Sí? Sí, yo siento que sí, como que estamos como que más arraigados familiarmente, no estamos tan desagregados como ocurren en otros países europeos y norteamericanos, y siento que aquí las leyes se tienen que reformar y crear nueva forma de replantear de cómo se ve la familia, ¿no? Y eso es lo que yo te quería preguntar, o sea, ¿las leyes realmente están al nivel de lo que estamos viviendo hoy? Lo que tú me estás diciendo, no están al nivel, van atrasadas, y pues me da mucho gusto escucharlo de ti, de alguien que es experta en el tema. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacen leyes solamente por popularidad, pero no se hacen leyes que realmente necesite la gente, ¿no? Que necesite nuestra humanidad. No sé tú qué pienses sobre esto. Sí, porque fíjate que hay casos en que en los hogares residen no solamente los fundadores, sino que también, como te mencionaba, hijos solteros y también hijos ya casados dentro, y formando otra unidad de un mismo núcleo. En estos casos, pues para nosotros se les llama familia extensa, y se hace énfasis en el tipo de parientes que viven en el lugar más que en el tamaño.
Así vemos que la familia nuclear se da en todas las sociedades y en todos los tiempos y constituye el núcleo social fundamental básico de cualquier comunidad. Es decir, a pesar de que no estén o no sean consanguíneos, pues existe ese concepto, ¿no? Muy interesante. ¿Por qué? Porque sí tenemos que entender que hoy las familias son diferentes y que tienen que regularse, porque el objetivo del derecho es regular la convivencia social y tener paz social. Pero más que la convivencia social es regular a las familias, porque lo estamos diciendo aquí con la antropóloga Adriana, todo surge en la familia. Si tenemos nosotros una buena regulación dentro de las familias, estaremos acabando con muchos temas que tenemos allá afuera. Hoy en la pandemia tuvimos un tema muy fuerte, vuelvo a repetirlo, la famosa violencia familiar, ¿no? Entonces, sí, tenemos que regularlo, tenemos que estar a las vivas. Y a la par de la evolución de cómo se conjuga la familia, ¿no? Muy interesante, Adriana. Vamos a un corte comercial y continuamos. Claro que sí. ¿Sabías que el derecho surge o se origina para prevenir, no para remediar y tampoco para lamentar, como en los últimos años lo hemos visto? Seguimos con nuestra antropóloga y amiga Adriana Romero y hablaremos de un tema que a todos nos ha cuestionado y que nos hemos preguntado: ¿el quehacer legislativo en México se está haciendo bien? ¿Se están haciendo buenas propuestas de ley o solamente hablamos de popularidad y de números? ¿Tú qué piensas, Adriana? Pues mira, a nivel nacional, bueno, yo quiero ir del mayor a menor. A nivel nacional, pues lo único que conocemos es lo que nos manejan los medios de comunicación. A nivel local, que podemos hablar de diputados locales y distritales, desde que yo he participado en algunos eventos políticos, pues ha sido muy poca la participación de nuestros diputados, tanto federales como locales, ¿no? Y déjame decirte que si se trata de formular iniciativas, pues no van o distan mucho a lo que nosotros queremos, ¿no? Ya hace rato mencionábamos, ¿no? Las leyes como que van un poco atrás, ¿no? Atrás de nuestra actualidad, ¿no? Y en Atlisco, como es en mi caso que lo tengo más presente, claro, pues yo no he conocido un diputado que sea o que haya presentado alguna iniciativa, o si la presentaron, pues nunca la han bajado a lo que es el ámbito, que es una de sus responsabilidades, que los ciudadanos nos enteremos de su trabajo legislativo. Fíjate que en 1994 sucedió un caso interesante en Atlisco. Se anularon las elecciones y nos fuimos a elecciones extraordinarias federales, en donde por primera vez hubo un cambio de partido, por lo que fue la publicidad, el motivo por el cual se habían anulado y por la efervescencia política de ese momento. Pues sí, mucha gente se enteró, ¿no?, que ya había un diputado diferente al partido al que estaba en el poder. Sin embargo, fíjate que
nunca le conocí alguna iniciativa que nos viniera a decir, ¿saben qué? Al contrario, ¿no? Tampoco supe cuántas participaciones tuvo en la Cámara, ¿no? De Diputados Federal. Y de ahí en adelante, pues siguieron viniendo más y más de distintos partidos, pero hasta la fecha no. Y hay otro caso, al contrario, ¿no? En una elección federal solamente votó casi como el 12% del padrón electoral. Interesante. Y igual, ¿no? ¿Qué es lo que hizo ese diputado federal? Pues tampoco lo sabemos, ¿no? Y en lo local, o sea, en lo que se refiere a un diputado local, pues pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, de ahí viene que yo creo que más que nada también viene de cuando son seleccionados, ¿no? Entre comillas, porque no sabemos cómo son seleccionados, ¿no? No sabemos de dónde son, de dónde provienen, no hay un arraigo popular, y mucho menos de su distrito, ¿no? Y lo más interesante, hubo un artículo en algún momento que, antes del 94, que decía, para diputado no se estudia. Sí, lo llegué a ver. Y eso es muy lamentable, ¿no? Así es, porque no hay un perfil, no hay algo que nos diga, oye, para diputado se necesita cierta escolaridad, o se necesita que tengas este perfil, o se necesita este parámetro, ¿no? De conocimiento de leyes o algo así. No lo existe, ¿no? Entonces es lamentable que esté pasando hasta en nuestros días, ¿no? Ya estamos en el 2022 y yo no veo ningún cambio. Por ejemplo, el diputado actual federal, ¿de dónde es? No sé. Desconocido. ¿De dónde? ¿Qué es lo que ha hecho? No sé. ¿Qué es lo que está haciendo? Tampoco sabemos, ¿no? ¿Qué iniciativas ha presentado? Y yo Pues creo ninguna. que sería importante decir, ¿no? A lo mejor no nos vamos a toda la República Mexicana porque las necesidades, tú me lo vas a decir como antropóloga, es muy diferente hablar de Yucatán, hablar de Monterrey, hablar del Bajío, hablar del centro, ¿no? Porque estoy en el centro o porque soy de Atlixco, conozco cuáles son las necesidades legislativas que tiene mi distrito judicial o mi estado de Puebla, porque pertenezco a ese estado y sé cuáles son las deficiencias y a dónde tenemos que legislar a nivel federal. Hay que entender que el Poder Legislativo Federal hace leyes para toda la República Mexicana y el Poder Local hace leyes para el estado de Puebla. Y no hay muchas leyes hasta el día de hoy. Yo recuerdo que hace 20 años que estudié la carrera, ya nos hablaban del derecho informático, un maestro que estaba especializándose en ese tema, y hasta hoy en el 2022 estoy escuchando que realmente ya hay plasmadas leyes de informática. 20 años después se están aplicando esas leyes, como la famosa Ley Olimpia, ¿no? Que surge por una chica que dijo, ya basta, no puede seguir sucediendo esto. Si esta chica no hubiera tomado la iniciativa, ni la Ley Olimpia existiría el día de hoy, ¿no? Entonces, hemos estado viendo cuántas cosas siguen sucediendo a nivel nacional, pero cuántas cosas suceden a nivel regional, y no existe una iniciativa de ley que esté basada en la antropología de Atlixco o en la antropología de Puebla y que pueda ayudar a evolucionar y acompañar a lo que hablábamos hace rato, a nuestras familias, porque nuestras familias están cambiando, pero ¿quién está protegiendo esas familias? ¿Cómo entienden que esta protección a las familias se tiene que hacer con protección de la ley? O sea, el derecho se hace para proteger, no se hace para medio remediar, ¿no? Me recordaba ahorita que tú estabas hablándome de fechas, hubo hace algunos años sobre un bullying de una niña que falleció. Y para mí fue muy lamentable saber que no hubo una ley que protegiera ese tema de la menor. No sé, tú dime, ¿qué piensas desde este punto de la antropología? Los diputados tendrían que estudiar un poquito de antropología, un poquito de derecho. ¿Qué tendrían que hacer los diputados para realmente tomar su papel con el interés y con las necesidades que tenemos? Yo creo que son dos más esenciales. El primero, desde su elección, ¿no? ¿Y quién tiene que ser? Pues alguien que está arraigado, alguien que está cerca de la gente, alguien que está permeado de la problemática de su distrito.
porque hablamos de diputados distritales y de federales, ¿no? De diputados locales y diputados federales. Entonces deben de conocer su distrito, de sus carencias, tener conocimiento previo de qué es lo que, a quiénes van a representar. Yo siento que el arraigo es muy importante. Te repetía, del diputado federal actual, pues no tiene arraigo, no conoce ni su distrito, no conoce ni a la gente y ni sabe de la problemática que nosotros hemos estado padeciendo durante muchos años. Otro de los puntos que considero que independientemente de que no existe tampoco una escolaridad y que tampoco, como dicen, para diputado no se estudia, pero sí debe de tener presente su sentido común, aunque sea, ¿no? Y ir a la par de la problemática actual, porque la problemática nacional no se compara como la que sufrimos nosotros, pero tampoco nosotros somos ajenos a lo que está pasando. Así es. Porque en Atlixco también hay desaparecidos, sí. En Atlixco también existe el narcotráfico, sí. En Atlixco existe mucha problemática social con los jóvenes, en Atlixco también existen chicas desaparecidas. Sí. ¿Y qué es lo que están haciendo nuestros diputados? No Ahorita, sabemos ni dónde están. Interrumpiéndote, me recordaba hace algunos meses recorriendo Atlixco, me encontraba que aquí en el Cerro de San Miguel nos sentábamos con un grupo de gente y nos hablaban de que tenían el problema muy, muy, muy fuerte con un drogadicto, que no los dejaba ni pasar para su casa y la policía ya no lo quería detener. ¿Por qué? Porque es una falta administrativa. Entonces, al ser una falta administrativa, salen y puede volver a hacer lo que quiera. Se desnudaba, andaba drogado, le faltaba respeto a las señoritas y ya la policía ni siquiera se quería meter. Ahí fue donde a mí me surgió, ¿por qué tiene que seguir siendo una falta administrativa? Una falta administrativa, legalmente, hablándote como abogada, pagas tu multa, te quedas tus 36 horas, sales y se acabó. ¿Por qué no subirlo al nivel de delito? Porque no es justo, y yo creo que no es el caso solamente aquí en el Cerro que se está viviendo, se vive en muchos lugares, terminar con este tipo de situaciones, ¿no? Que en algún momento hablaremos de los cerezos, qué es lo que pasa, qué es lo que se está haciendo, pero yo creo que tenemos que tener lo que es la función del derecho, esa prevención, ese vivir en paz, ese poder convivir bien, ese estar tranquila de que no me va a pasar nada, ¿no? Que es el temor de todas y que es parte de esta humanidad que ha cambiado y como lo dices tú, muy bien dicho, aquí también hay desaparecidas, aquí también hay feminicidios, aquí también se sufre violencia familiar. Atlixco como distrito ocupa el primer lugar en todos los delitos que tiene, robos, homicidios, la violencia familiar es el que está mucho más alto que todos. Entonces, ¿qué hacen los diputados para hacer cambiar esto? ¿Solamente vivir de popularidad? La popularidad no sirve. Yo creo que, yo siempre lo voy a decir, a lo mejor porque soy abogada, los abogados cuando van a una fiscalía o en un juzgado familiar, enfrentan situaciones, solucionan situaciones, ellos son los que arreglan lo que no se ha hecho dentro de un poder legislativo. No sé tú qué me puedas decir. Así es, yo no soy abogada, pero yo puedo constatar que sí es cierto, porque existe mucha problemática social de algunas comunidades rurales, donde si hubiese una legislación mucho más práctica o más sencilla, entendible, se solucionarían los problemas como lo que pasó en Xochimilco apenas, los límites territoriales, la aplicación de la ley, ¿en dónde está, no? ¿Por qué llegar hasta la violencia para poder solucionarlo cuando hay una ley que los puede amparar y darle la razón a quien lo tiene, ¿no? Y lo mejor, amiga Adriana, que el amparo ha evolucionado tanto que hablábamos hace rato, la jurisprudencia es la única forma que hemos encontrado solución nosotros los abogados para solucionar todos los conflictos legales que tenemos, porque dentro del poder legislativo hasta la fecha no tenemos la solución, las leyes no están al nivel de lo que nosotros necesitamos y dentro de esa jurisprudencia hay muchas formas de solucionarlo. El problema de Xochimilco tiene un tiempo, no tiene un año, no tiene ni más. 2 años, tiene mucho más tiempo y nadie lo soluciona. Y la gente de Xochimilco se ha parado en el Senado,
en la Cámara de Diputados Federales, en la Cámara local, y todos se tapan los oídos, ¿no? Entonces, esto yo creo que no tiene que seguir pasando. Yo creo que ese es, no sé tú, pero siento que ese es el enojo de todos. Porque hoy la sociedad, hoy nuestra humanidad está mal. Sabemos que está mal, sabemos que tenemos que cambiar, que esa es la parte en la que tú nos podrías hablar muy bien. ¿Cómo es que el humano está cambiando para bien o para mal? ¿Está mejorando o no está mejorando? Pero lo más importante, esto que se está haciendo, ese enojo porque tenemos autoridades con los oídos tapados. Sí, te doy la razón, definitivamente, ¿no? Queremos muchas respuestas, pero lamentablemente no hay una ley que te ampare o que te prevenga o que te pueda decir cuál es la solución a tu problemática, ¿no? Y es uno de los puntos que se me vino a la cabeza, pero hay un sinnúmero Sí. que igual no procede, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible que este tipo siga libre Sí. y no se aplique la ley? Apenas estaba viendo que en el Congreso está plagado de familiares de los diputados cobrando miles de pesos mensualmente. O sea, digo, ¿por qué no hay capacidad de contratar a gente que realmente vaya a trabajar y no que sean canongias familiares de los diputados, ¿no? Sino que exista realmente, si no quiere el diputado salir a hacer trabajo de campo, pues que contrate a alguien que lo haga por sí solo, ¿no? Las oficinas en donde están instaladas de los diputados, en casas de familiares o de ellos mismos, se autopagan la renta. Sí. Entonces dices, ¿cómo vamos a evolucionar o cómo va a cambiar este sistema legislativo si por el mismo diputado no se empieza, ¿no? Entonces, creo que debemos de exigir como ciudadanos que nuestros verdaderos representantes sean arraigados de su distrito y que conozcan la problemática. Ya si no saben leer y escribir, pues ya será su problema. Pero que estén permeados de darle solución y que se comprometan a dar la solución. ¿Tú crees que la sociedad que hoy, en el 2022, en la que estamos viviendo nosotros, es mejor que la del pasado? Fíjate que aquí pasa algo interesante. Como ya lo habíamos mencionado, en la antropología se realizan estudios y se establecen parámetros de medición y de esa manera se hace el diagnóstico. Pero fíjate que el crecimiento poblacional tiene mucho que ver, porque ahí se determinan las políticas públicas y también la generación de programas a beneficio de la población. En este sentido, los individuos, al ser activos, al estar moviéndose, también son generacionales, fíjate. Como entes culturales manifiestan sus experiencias, sus costumbres y su lenguaje. Sin embargo, la generación inmediata, que podríamos hablar de los jóvenes, al no vivir esas experiencias, se mantienen incrédulos. Es como cuando tú platicas con tu hijo adolescente, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, no, pues nosotros éramos 8 hijos y bien que mi madre nos sacó adelante. Y ahora tienes tú 2 hijos o estás joven y no me obedeces y no haces lo que yo quiero, porque si estuviera mi madre ya me estuviera regañando, ¿no? Y a los jóvenes se les hace increíble que tú les platiques eso, ¿no? O ¿a poco, no? Sí, sí. ¿Me estás diciendo la verdad? Eso hace que no te pudiera yo dar una respuesta, así como que si estábamos mejor o antes, porque esta crisis que nosotros estamos viviendo económica también es generacional, fíjate, porque recuerdo una película de Tintán que vi hace unos meses, donde también se queja de la crisis, también se queja de que no le alcanza. Sorprendente, ¿no? Wow. Entonces, estamos hablando de la época de Tintán, y sin embargo también habla de cómo saltean esta crisis, de cómo la van viviendo. Y tú dices, oye, estamos en 2022 y creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y yo creo que, ¿qué etapa es mejor? Yo creo que también depende de la posición diametral de los ciudadanos. Porque, por ejemplo, hoy se habla de una clase social, Sí.
de que los pobres por fin son tomados en cuenta por el gobierno federal. Sí, sí, sí. Y sin embargo, la clase que estuvo privilegiada en los otros sexenios, pues se siente ya desplazada, ¿no? Dice, no, pues ahora resulta que ya no me toman en cuenta, cuando en realidad sí está tomada en cuenta, ¿no? ¿Tú crees que es bueno dividir? Con La lo que tú me división. estás diciendo, con lo que tú ahorita me estás diciendo. De la división de... Dividir a la sociedad, ¿eso nos haría estar en paz social, que es lo que busca el derecho? Yo creo que depende de la posición en que tú estés, ¿no? O sea, yo no me siento desplazada en ese sentido, ¿no? Hablan de que los pobres primero, bueno, yo también soy pobre, ¿verdad? Los pobres son los primero, que nos están tomando en cuenta, ¿no? Y sin embargo, la otra parte no. Y te digo esto porque, fíjate, haciendo un recorrido donde se entregan programas sociales o apoyos de 60 y más, ves gente de la clase privilegiada formada. Sí, bastantes. Me han comentado que hay gente de la clase privilegiada de formada. antes, formada ahí. Entonces dices, bueno, entonces sí los están tomando en cuenta, sí está funcionando, pues resulta que pues no los han hecho a un lado. Ahora, en los jóvenes que se les está dando estos apoyos, esto ha ayudado a que la sociedad esté mejor, porque desde la antropología, estamos logrando tener esa paz social, o sea, los jóvenes con ese dinero que tienen en sus bolsas, ya no están pensando en delinquir, porque hay un disparo, no me vas a dejar mentir, y si estoy mintiendo, dímelo, un disparo donde el joven estaba delinquiendo mucho. Sí, sí. Actualmente ¿Sientes ya que con este dinero que les están dando están dejando de delinquir? No les han solucionado el problema ni a la familia, ¿no? No les han solucionado esa problemática económica, que te repito, la crisis es terrible, ¿no? Para todos. Sin embargo, hay un incentivo de que los chicos como que se sientan un poco más comprometidos. Yo he platicado con algunos de ellos, que son compañeros de mis hijos, y los veo como que, ¿sabes qué? Pues tenemos que echarle ganas porque si no nos van a quitar el apoyo. No sé si en la escuela les digan eso, ¿no? Si no te apuras, les quitan el apoyo. Pero sí se sienten motivados. En algunas otras esferas vemos con mucha tristeza que los padres les quitan el apoyo, ¿no? Sí, para con ellos. Sí. Eso sí es triste, ¿no? Saber que muchos apoyos no son para los jóvenes. Esto está ocasionando también un gran problema porque hoy, no sé, yo he visto que muchos jóvenes son los que están manteniendo a las familias. Con ese apoyo que está llegando, no se mantienen ellos, no se ayudan en sus necesidades, no se ayudan para que puedan estudiar, sino están abasteciendo a una familia. De lo que hablábamos, no es una familia de uno, de dos, sino son grandes familias. Aquí lo que me preocuparía, ¿realmente está sirviendo para tener esa paz y convivencia o estamos generando conflictos? Pues de alguna manera sirve o se decía en algún momento, ¿no? Que los programas sociales y los apoyos es para apaciguar a la sociedad y de alguna manera pues sí lo están cumpliendo. Ahora esta división yo creo que más lo vemos en las redes sociales que en nuestro entorno, ¿no? Lamentablemente no todos tienen acceso, bueno, ya casi una mayoría sí tiene acceso a redes sociales, pero una gran parte todavía no. Y no lo ven, o sea, no hay esa división, al contrario. Los que se van a Estados Unidos, fíjate, aquí hay un fenómeno curioso. En la migración, cuando ellos van a convivir y realizan su sueño americano, obviamente que llevan allá a expresar su diversidad cultural y lingüística y sus costumbres al otro país, pero añoran en regresar, añoran y apoyan y quieren regresar a su pueblo a pesar de que esta comunidad esté olvidada por los servicios sociales, por los servicios públicos, esté olvidada por el gobierno, que tenga carencias ilimitadas de servicios básicos y sin embargo ellos quisieran regresar a su comunidad. Entonces tú dices, a ver, ¿quién está bien o quién está mal? El que está en Estados Unidos y añora a regresar, o nosotros que es cotidiano ver nuestro entorno, ¿no? Es muy interesante, Adriana, lo que me has comentado.
Y la antropología, ¿tú crees que va de la mano con el derecho? Si hiciéramos bien las cosas todos, ¿podríamos crear algo mejor? ¿O está bien como va todo en el derecho? ¿O está bien que la antropología esté peleada del derecho? ¿Tú qué piensas? ¿Tú me puedes decir? No, pues yo creo que, como te mencionaba, los primeros antropólogos fueron juristas, ¿no? Y de ahí pues ya la antropología se fue desligando. Y yo creo que más que haya la separación que tú comentas entre antropología y derecho, no, yo creo que sí van de la mano, ¿no? Se asemejan un tanto porque también estudian al hombre, sí, en sus distintas etapas, y creo que más que nada es de consulta, ¿no? Antes de emitir una ley, se tiene que consultar. Sería bueno, ¿no?, tener dentro de estos poderes legislativos en la Cámara o dentro de del Congreso local, no solamente tener al abogado, sino tener al sociólogo, al antropólogo, hasta el psicólogo. Yo estaría pensando en ello para hablar de la violencia familiar o cualquier tema que tenga que ver con la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte que ustedes nos tienen que dar a nosotros, esta parte que me venís a enseñar hoy, es para mí muy importante, porque no solamente hay que ver todo es ley, todo es cuadrado, sino hay humanoides, ahí tenemos que ver por este espíritu, ¿no? Por lo que decíamos, por su cultura, porque esta cultura que han creado nuestros humanoides, cómo ha sido, cómo los ha identificado, cómo los ha hecho, lo decías ahorita, con el simple hecho de que se van a otro país y ellos añoran regresar acá, el añorar esa cultura, lo que nos hace tener esa identidad, ¿no? Ser parte de algo, esta identidad que es tan importante y que muchas veces ya hace falta, por la pandemia la vimos más escasa, por ejemplo, cantar el himno nacional, que es parte de nuestra identidad, pero es esta enseñanza, es esta, cuando nosotros existen, yo les decía a mis alumnos, existe ley por todo, existen reglamentos por todo, existen reglas por todo, pero no deberían de existir tantas reglas. Yo he considerado eso. Si realmente tuviéramos una cultura, enseñar esa cultura, esta identidad, no necesitaríamos tantas leyes. No sé tú qué me puedas decir para que finalicemos. Yo creo que va de la mano, ¿no? Yo creo que en algunos casos sí se necesita de leyes, como regresando un tanto a la familia, ¿no? Si a tu hijo no les enseñas, tu hijo va a creer que afuera de la casa puede hacer lo que él quiera. Sí. Entonces, creo que van de la mano. Y efectivamente, el Congreso debería de tener no asesores, como les mencionaba hace rato, a familiares, sino debe de tener gente con perfiles que pudieran coadyuvar al trabajo legislativo, ya sea como para hacer el trabajo de campo que ellos no quieren hacer, claro, o ya sea para sacar estadística. Es más, tener hasta uno que sepa manejar redes sociales, que esté a la expectativa de lo que la gente necesita. Y creo que eso haría que el Congreso tuviera una mejor aceptación y llegaría hasta los rincones donde se necesite, ¿no? Y hasta los recibiríamos bien, ¿no? Sí. Y a lo mejor hacer propuestas de ley que realmente funcionen en nuestra sociedad, ¿no? Así es. Que yo creo que estamos hablando al final, yo concluiría que nos hace falta hacer leyes que funcionen, sean de funcionalidad, porque crear leyes solamente por crear está bien, pero si no funcionan a la hora de aplicarlas dentro de nuestra sociedad, no funcionan. Y esto atrae los problemas que hoy enfrentamos, eso hace que no tengamos paz social, eso hace que no tengamos una convivencia como debería de ser. ¿Algo que quisieras agregar para concluir? Pues solamente felicitarte. Gracias. Por el programa, espero que sean muchos más y que pues continuemos y que podamos apoyar en lo que se pueda para la mejor realización de las leyes. Ojalá y nos puedes acompañar en otros programas y en otros temas. Nosotros esperamos que este programa sea por mucho, mucho tiempo, y la verdad, con todo lo que tú nos has enseñado y con todo lo que nos tendrías que enseñar, porque la antropología es enriquecedora, es una ciencia tan importante que debemos de tomar más en serio. Y pues yo primero agradecerte por estar acá, pero también felicitarte por el trabajo que haces aquí en Atlixco, que es muy importante. Ese amor a Atlixco a mí se me hace... wow, la verdad, wow. Te doy gracias porque te admiro,
por ese amor que tienes, porque yo sé y he conocido en este transcurso mucha gente como tú, pero hoy tenerte a ti aquí, para mí eres la representante de todos ellos. Te quiero agradecer por este tiempo que me has otorgado, porque iniciamos este programa y porque sean muchos programas más y porque nos puedas seguir acompañando en algún tema. Y para mí fue muy valioso toda la información, toda tu opinión. Gracias y bueno, ¿qué más puedo decirte? Gracias a ti, con mucho gusto. Por acá estaremos. Un gusto a todos los humanoides. Síganos por nuestras redes sociales. Yo soy Nancy Ballinas. Gracias, gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Con los pies en la tierra y las manos en el corazón.